periodo en ambos poderes, dos académicos presentan los escenarios de cómo sería la relación entre ambos organismos que se necesitan mutuamente. Es una crisis de legitimidad, una crisis de representación, una crisis también en el campo judicial. Ese rechazo de la población al Congreso, esa falta de legitimidad, ese incumplimiento en la representación, permite que haga eco esa idea de una posible depuración. Frente a ese panorama, la correlación de fuerzas en el Congreso con la elección de la nueva Junta Directiva que permanece bajo negociaciones abre a la discusión si el gobierno tendrá un nivel de maniobra sobre dicho poder o actuarán como rivales. Este escenario es poco probable, porque por lo que había mencionado antes, la amenaza de depuración y la insinuación del presidente Morales en distintas entrevistas de movilizar a la población en contra del Congreso van a hacer que los diputados sean menos confrontativos, que no haya una confrontación abierta con el nuevo presidente, sino más bien se recurran a las tradicionales negociaciones bajo la mesa. Si el FCN asume inteligentemente formar parte de esta alianza con la UNE y de alguna forma tener alguna distribución de puestos en esa junta directiva, alguna secretaría o alguna vicepresidencia, eso le puede dar cierto margen de maniobra al Ejecutivo y puede facilitar la negociación de los temas que le importa al presidente Jimmy Morales en el legislativo. Coinciden en que el llamado a la confrontación al Congreso con la movilización de masas desde el Ejecutivo generaría una parálisis en la que el propio gobierno vulneraría su estabilidad. Y en este mismo tema, el panorama económico para el presidente entrante Jimmy Morales no será fácil. Tras asumir el 14 de enero su compromiso con el país, asume también una deuda de por lo menos 1.050 millones de quetzales heredado de la fallida administración del expresidente y ahora detenido Otto Pérez Molina. Según el viceministro de Finanzas, esta es la deuda que está registrada hasta el momento, pero afirma que podría ser mayor. El mayor foco de compromiso de pago urgente se centra en los ministerios de Salud y Gobernación. La deuda deberá ser pagada con la recaudación de tributos del recién iniciado 2016 ante el riesgo de los proveedores que no quieran despachar más suministros y productos hasta que no se les cancele lo que se les debe. Y seguro nuestros especialistas y analistas consultados, un panorama gris y cuesta arriba le espera al presidente Morales en su periodo de gobierno, pues el clima se torna difícil por la urgencia de resolver gran cantidad de problemas en una Guatemala que ha estado golpeada por la corrupción y la impunidad en los últimos años. Lo primero que el presidente electo debe atender en las circunstancias que atraviesa el país es darle prioridad a las demandas que durante 23 sábados consecutivos gritaron miles de manifestantes en la Plaza de la Constitución en el 2015, aportan analistas. La población es primero y no el partido al que pertenece Morales. Él tiene que tener un discurso de apoyo popular de los grandes grupos. Si él pierde el apoyo popular, o sea, porque él no llegó por Abelmigua ni llegó por su partido, que es la rosca que va a tratar de coparlo. Si él hace eso, va a caer en un grave error, porque el apoyo que él tuvo fue en términos de una esperanza muy general del guatemalteco en contra de la clase política. A decir de Balcells, el gobierno de Morales tendrá una fuerte influencia del sector empresarial, algo que a su parecer es un desatino. A mí de lo que me preocupa en el gabinete es que en la parte económica tenga la misma estructura de solo cuadros de tipo empresarial, o sea, muy ligados, por ejemplo, la parte del Ministerio de Economía, seguir el mismo esquema. Me preocupan una serie de consideraciones que él da, que había un plan territorial, que los salarios se pueden diferenciar y el procurador le enmendó la plana jurídicamente, o sea, toda una serie de errores que vienen de esquemas de grupos de interés. Aunque exista una serie de problemas a todo nivel que deberán abordarse, uno de suma importancia es la justicia, en donde el año que empieza será determinante para la aplicación de sentencias en muchos casos, incluyendo la acusación contra el exbinomio presidencial, así como el juicio a varios militares. Sin duda esto va a generar conflictividad, confrontación, a lo que viene a sumarse a una inestabilidad ya secular en el sistema político guatemalteco. Yo creo que las manifestaciones judiciales definitivamente van a permear al Ejecutivo y también el Legislativo,
Por lo tanto, creo que van a tener un efecto de contradicción, de conflictividad, que es en donde precisamente se sugiere, se solicita, se pide la tolerancia de la sociedad en general para dejar operar dentro de las líneas del debido proceso. La coyuntura se vislumbra sombría y los temas que deben resolverse son muchos y solo procurando cohesión con la mayoría de sectores se podrán alivianar los problemas que en adelante se tornarán cuesta arriba, concluyen los analistas. Seguimos hablando de las noticias departamentales y nos trasladamos hacia el occidente para colocar en pantalla la portada del Quetzalteco que dice así: muere bebé, tenía golpes, investigan maltrato infantil, abandonado pick-up en la autopista. Vemos también en otras noticias de Guatemala y el mundo, pero también en el ámbito deportivo, Messi gana su 5º balón de oro. Más noticias las puede encontrar en el Quetzalteco. En los departamentos nos trasladamos hacia Petén. Existe preocupación en al menos 200 empleados del Parque Nacional Tikal, a quienes a la fecha no se les ha renovado el contrato de trabajo. El sindicato que agrupa a los trabajadores no descarta tomar medidas de presión para lograr la firma en los próximos días. Incluso analizan el cierre del sitio turístico. Los contratos regularmente son elaborados desde el 1 de enero. El sindicato señala que se están violando los derechos de los empleados del Parque Nacional Tikal, por lo que demandan se agilice para no perjudicar al turismo. Sí, es afirmativo, ya que, bueno, en otras oportunidades los contratos para esta fecha ya han estado firmados, y ahora hasta la actual fecha pues no han estado firmados y el personal que está por 031 y en otros renglones pues que tienen que firmar contrato cada año están muy preocupados realmente. El sindicalista señaló que se ha tenido paciencia, pero si la próxima semana no se llega a un acuerdo, las instalaciones del Parque Nacional Tikal serán tomadas. Podría decirles que se podría tomar un tipo de medida, porque la realidad es que la ley demarca que tendría que ser la firma del contrato el 1 de enero. No puede ser antes del mes de diciembre, pero tampoco después. Tiene que ser el 1 de enero. Y por tanto ellos, pues el ministerio siempre ha venido violando los derechos de los trabajadores desde el inicio de este gobierno. Por su parte, la administración del Parque Nacional Tikal ha escuchado la solicitud, por lo que podrían hacer las gestiones para acelerar el proceso de contratos. Departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:15. Muchas gracias por la información a esta hora y continuamos con más. Exactamente, viendo lo que sucede en el mundo, estas noticias las presenta Alejandro. Desde Venezuela, el Universal hoy titula los siguientes temas interesantes. La sala electoral del TSJ anula juramentación de diputados impugnados. Farías dice emergencia económica hace posible dictar medidas inmediatas. Pérez Abad, se deben buscar mecanismos para sincerar los precios. Y entre otros temas, por supuesto, destaca que Messi alza el 5º balón de oro. En arte y entretenimiento, el mundo llora por la muerte de David Bowie. En Deportes Caribes consigue el pase a las semifinales desde Venezuela. El Universal, porque decides a diario. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulas las acciones parlamentarias de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Legislativa por haber avalado y juramentado a 3 diputados sobre los cuales permanecía una impugnación. Además, los miembros de la Junta fueron declarados en desacato, lo que avisora un panorama difícil para los próximos días. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nulas las acciones del Parlamento mientras mantenga a 3 diputados opositores impugnados. Sin embargo, la oposición venezolana, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional y que acusa a la Corte de ser aliado del chavismo, aseguró que seguirá legislando con todos sus diputados. El segundo vicepresidente del Parlamento declaró este lunes que la sentencia del máximo órgano judicial es imposible de acatar. Lo que han hecho hoy es una barbaridad, una aberración, un acto simple y llanamente de propaganda política que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho y lo jurídico. La Corte declaró además en desacato a los 3 legisladores y a la Junta Directiva del Parlamento. El diputado oficialista y número 2 del chavismo indicó que de la Asamblea Nacional no acatar el fallo de la Corte se podría generar un vacío parlamentario. Ya de una vez un poder que no existe.
Inició el envío de ayuda humanitaria a los habitantes de las ciudades asediadas de Madaya, Suá y Cafraya, donde decenas de personas están al borde de la hambruna. Al menos 400 personas necesitan ser evacuadas de emergencia, según confirman diplomáticos preocupados por esta situación. El Nacional de la Cruz Roja inició el envío de asistencia humanitaria a los habitantes de las ciudades sirias asediadas de Madaya, Fua y Cafraya. En esos sitios decenas de personas están al borde de la hambruna. Un convoy humanitario de 44 camiones abandonó Damasco rumbo a la ciudad rebelde de Madaya, situada a unos 40 kilómetros al oeste, donde cerca de 42.000 personas viven bajo el asedio de las fuerzas del régimen desde hace 6 meses. Poco antes, 21 camiones con asistencia humanitaria partieron de la capital siria para prestar ayuda a los 20.000 habitantes de las localidades chiitas de Fua y Cafraya, sitiadas por los rebeldes en el noroeste. Según la organización Médicos Sin Fronteras, 28 personas murieron de hambre desde el 1 de diciembre en Madaya. En esa ciudad los habitantes describieron escenas de desesperación, con gente obligada a comer hierba o a pagar precios exorbitantes por la escasa comida que entra al lugar. La crisis diplomática entre Arabia Saudí e Irán no afectará las negociaciones sobre el conflicto sirio, según confirmó el enviado de Naciones Unidas para el conflicto en Siria, Staffan de Mistura, tras su visita a la capital iraní. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria consideró que la crisis diplomática entre Irán y Arabia Saudita no afectará las conversaciones internacionales para acabar con el conflicto sirio. Tras 2 conferencias celebradas en Austria y Suiza, el organismo quiere organizar otra a partir del 25 de enero, con presencia del gobierno y la oposición siria. In Riyadh, I got that type of assurance. En Riad obtuve el tipo de seguridad que nos tranquiliza a mí y al secretario general. Y en Teherán también nos aseguraron que las tensiones que desafortunadamente se desataron no van a afectar ni el impulso de Viena ni las conversaciones de Ginebra. The Vienna Momentum, nor the Geneva Talks. Riad rompió relaciones diplomáticas con Irán tras la ejecución el 2 de enero en Arabia Saudita de un líder chiita saudí muy crítico con el régimen. Junto a Rusia, Irán es el aliado más fiel del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Arabia Saudita apoya por su parte a la oposición siria y pide la partida del poder del presidente sirio.